Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra unidad 2, la era de las revoluciones. En este vídeo, en este sexto apartado, vamos a hablar de una de las figuras más emblemáticas y más controvertidas de este periodo revolucionario. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte. Esta persona ascendería desde unas posiciones inferiores a nivel militar hasta llegar a alcanzar ni más ni menos que el cargo de emperador de todos los franceses. Es por ello que debemos de centrarnos en esta figura, puesto que da mucho juego, hay mucho que hablar sobre él. Bueno, Napoleón comenzó siendo, como os digo, un militar, y durante la época del Directorio, que es donde lo dejamos en el último vídeo, destacaría por alcanzar algunas victorias. Esto le daría mucha fama y con el paso Napoleón decidirá dar un golpe de estado para acabar con el Directorio. Las diferentes presiones, los diferentes problemas que abordaba el Directorio, pues acabarían una serie de tensiones políticas, la inestabilidad, van a precipitar el final del Directorio. En este contexto va a surgir la idea de que el ejército era la institución más capacitada para poder establecer mantener el orden a nivel social, económico y también político. Surge la idea de crear un nuevo régimen en el cual volviesen a consolidarse los principios más moderados de la revolución. Y es por eso que en este contexto, en el año 1799, Napoleón Bonaparte va a encabezar un golpe de estado que va a terminar con el Directorio. Tras esta revolución, tras este golpe de estado dirigido por Napoleón Bonaparte en el año 1799, surge un rechazo hacia todas aquellas reformas de carácter igualitario y democráticas que se habían establecido en el periodo anterior, que recordaban un poco al terror de Robespierre. Y finalmente, también, por otra parte, esta nueva etapa va a acabar con la amenaza absolutista y se va a consolidar un liberalismo, pero de un tipo más moderado. Tras el Directorio, inauguramos una nueva etapa conocida como el Consulado, que va a durar entre los años 1799 y 1804. En este contexto va a surgir una nueva constitución, un nuevo código, un nuevo texto legal en el cual no va a haber una incorporación previa de declaración de derechos, ¿vale? Vamos a ver una constitución más moderada y por lo tanto esos derechos que se establecían en periodos anteriores van a dejarse de lado. El poder ejecutivo, el poder de gobernar, va a estar en manos de 3 cónsules, pero vamos a ver que de manera efectiva el poder lo ostentaba Napoleón, ¿de acuerdo? Había un predominio sobre los demás poderes, sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial de estos cónsules, ¿de acuerdo? Las libertades fueron cada vez más limitadas y se aplicó también la censura, es decir, la capacidad de poder eliminar publicaciones periodísticas para que éstas no afectasen a la opinión pública, es decir, aplicaban las medidas necesarias para que no hubiese una mala publicidad de esta institución, del consulado. Napoleón, con el paso del tiempo, en este consulado, fue nombrado primer cónsul, ¿vale? Y fue adquiriendo muchas atribuciones. De hecho, se fue configurando una especie de dictadura personalista basada en esta persona, en Napoleón Bonaparte. A Napoleón se le estableció la capacidad de promulgar leyes, es decir, va a adquirir ese poder también legislativo. Va a nombrar y a destituir miembros del gobierno, es decir, esos poderes que recaen sobre el poder ejecutivo. Es el máximo poder del ejército, es el comandante supremo. En este caso, Napoleón era militar y el ejército le va a tener mucho cariño y por lo tanto él va a ser la cabeza pensante, ¿de acuerdo? Y también en el ámbito de la administración, va a ejercer ese máximo poder. Como podemos ver, todos los poderes pasan a formar parte de esta persona, ¿de acuerdo? Son controlados por Napoleón Bonaparte. Sí que tenemos que tener en cuenta una serie de reformas que se llevaron a cabo en este periodo, en el consulado, y que resultaron muy, muy importantes. Entre ellas destacamos las reformas administrativas. Hubo la creación de un cargo llamado el cargo de prefecto,
que eran representantes del Estado en los diferentes departamentos. Es decir, los departamentos en Francia son los equivalentes a las provincias españolas en los cuales fue dividido Francia. Bueno, pues en cada departamento existía el cargo de prefecto que representaba al Estado central. En el ámbito educativo se van a fundar los liceos, que son escuelas públicas, para educar a los funcionarios y también para crear una élite. El objetivo era crear una élite de profesionales. A nivel religioso hubo un restablecimiento con la Iglesia, firmando un concordato en el año 1801, un concordato con la Santa Sede, en el cual se reconocía la religión católica, pero a cambio la Iglesia también debía comprometerse a no reclamar aquellas tierras que habían sido confiscadas al clero durante la Revolución. Seguimos con una serie de reformas de carácter legal, ya que Napoleón también se caracterizó por promulgar, por aprobar varios códigos legales, como por ejemplo el Código Civil del año 1804, el Código de Comercio de 1807 y el Código Penal de 1810. Pasamos a la siguiente y última etapa, que es el Imperio Napoleónico. El Imperio Napoleónico va a durar entre los años 1805 y el año 1815. Y bueno, pues vamos a ver diferentes momentos. Napoleón se va a coronar emperador en primer lugar por el Papa. Y bueno, pues básicamente lo que va a hacer es intentar crear un nuevo imperio, ¿vale? Inició una serie de conquistas territoriales por el continente europeo, con nuevos métodos y tácticas militares, ¿de acuerdo? Napoleón se caracterizó también por el uso de la artillería, era un gran estratega militar, y bueno, pues con ello quería cumplir un objetivo, que era el de crear, como os he dicho, un gran imperio, en el cual Francia va a ser el centro. Esto va a suponer pues la incorporación de algunos territorios que han sido conquistados, pero también se va a establecer una serie de territorios vasallos que van a rendir, pleitesía a los franceses. En este caso eran territorios, como el caso de España, que eran gobernados por familiares. De hecho, en el caso de España, bueno, pues los dos monarcas, tanto Carlos IV como Fernando VII, abdicaron su corona, la corona de España, a favor del hermano mayor de Napoleón, ¿de acuerdo? José Bonaparte, que sería conocido como José I. En los territorios ocupados, donde el Imperio Napoleónico fue ocupando territorios, se va a suprimir el absolutismo y se van a implantar regímenes constitucionales. En esta etapa también se va a generar un rechazo hacia los franceses por ser invasores, es decir, en aquellos territorios conquistados los franceses eran vistos como invasores y porque dominaban mediante el uso de la violencia y la explotación de la población. En el año 1812 se va a alcanzar ese máximo apogeo, esa máxima extensión del imperio, y a partir de ese momento comenzó su declive. ¿Qué ocurrió básicamente para que Napoleón no pudiese continuar? Pues básicamente la imposibilidad de ocupar Rusia. Napoleón se obsesionó con ocupar este enorme país y obviamente los medios de los cuales disponía, a pesar de tener uno de los mayores ejércitos del continente, bueno, pues no fue posible. Las características atmosféricas no permitieron a Napoleón ocupar este país. Y la gran extensión del terreno fue imposible para él. Además también, pues una serie de dificultades en esa ocupación de nuestro país, que bueno, pues poco a poco, mediante la guerra de guerrillas, fueron expulsando a las tropas napoleónicas. Finalmente, a todo esto se le unió una coalición, una alianza liderada por Gran Bretaña, que con el paso de los años llegaría a ocupar la ciudad de París. Napoleón fue derrotado definitivamente tras muchas idas y venidas en la batalla de Waterloo y finalmente fue confinado en la isla de Santa Elena. Era una persona muy querida, una persona que bueno, pues, generaba ánimos entre las tropas, entre el ejército, y por lo tanto bueno, pues se decide expulsarlo del continente europeo en una isla muy remota del Océano Atlántico, en la cual permaneció hasta su muerte en el año 1821. Si fijamos, si nos podemos observar en este mapa los diferentes territorios que formaban parte de este imperio napoleónico. Todos los territorios que veis en color verde pertenecen a esos territorios. Los verde más en este color, ¿vale?
Bueno, aquí podemos ver Francia y sus posesiones directas, tal y como podemos ver, pues se adquirieron, se incorporaron ciertos territorios como Holanda, Bélgica, el norte de Italia, Etruria, Córcega, en este caso los estados pontificios, y las provincias ilirias que fueron incorporadas directamente al Imperio francés. En otro color tenemos a los reinos vasallos de Francia, como es el caso de España, Nápoles, el norte de Italia. Estos estados van a estar gobernados por familiares de Napoleón. Por otro lado, tenemos a una serie de estados, como por ejemplo, bueno, pues estados aliados de Francia, como el caso de Dinamarca, Noruega, y luego ya tenemos el resto de los estados que fueron adversarios y contrincantes de Napoleón, como es el caso del Reino Unido, que lideró esta coalición, pero también el Imperio Austríaco, el Imperio Ruso, Prusia, Portugal, aliada del Reino Unido, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya ayudado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.